Las epidemias se han convertido desde hace tiempo en objeto de interés para las ciencias sociales, y para estudiarlas normalmente se asocian con el pánico y la biopolítica. Una pandemia es una epidemia que se ha propagado más allá de las fronteras de un determinado país o continente. Para entenderlas es importante considerarlas no solo como un problema biológico y médico, sino como fenómenos con otras dimensiones de la vida social, que incluye decisiones políticas, implementación de tecnologías, la transformación profunda de la vida cotidiana y las condiciones para una reconstrucción posterior. Estos fenómenos de alarma biológica no son nuevos en la historia. Muchas personas se han interesado en ellas y existen diversos trabajos en los que se analizan y describen. Por ejemplo, se ha encontrado que a pesar de las fuertes diferencias entre la Europa del siglo XIV y la del XIX, las reacciones ante esas crisis fueron similares. Ambas epidemias provocaron escenas de pánico, de miedo intenso y de huida colectiva, aislamiento y abandono de los enfermos, incluso si eran familiares cercanos, y ataques directos a enfermos o grupos considerados culpables de la epidemia. Sin embargo, no todas las enfermedades de este tipo provocan el mismo impacto. Por ejemplo, la pandemia de gripe mató a 500.000 de personas en Estados Unidos y jamás se asoció a conductas colectivas de pánico o violencia. Se ha detectado que este tipo de conductas solamente ocurren cuando 1. La enfermedad es fuertemente letal. 2. Aparece de repente. 3. La tasa de mortalidad aumenta rápidamente. 4. Se cree que es muy fácil contagiarse. Y 5. La causa de la enfermedad es desconocida. Estas características se dieron al inicio de la aparición del SIDA, generando exclusión, prejuicios y aislamiento. Y aunque estas características han cambiado, el estigma aún continúa. En la historia reciente, además del SIDA, hemos experimentado 4 grandes alarmas relacionadas con los problemas de la salud. El ébola en ciertas zonas de África, la enfermedad CJ que afectó a varias regiones de Europa, el síndrome respiratorio agudo severo que apareció en el sudeste asiático y los diferentes tipos de gripes que se han dado en la última década, como por ejemplo la AH1N1. Durante este tipo de crisis es común encontrar los mismos elementos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué compraste tanto papel de baño? Estas son algunas de las respuestas que se han estudiado anteriormente en situaciones similares, para entender cosas como por ejemplo que la gente esté comprando tanto papel de baño. Número 1. El pánico. La palabra pánico viene del mito griego de Pan, el dios de los pastores. Este personaje era mitad hombre y mitad animal, y podía aparecer súbitamente de los arbustos y atacar inspirando un terror repentino, el pánico. Según Jean-Pierre Dupuy, los griegos utilizaban a Pan para simbolizar la causa presente ausente, de todo aquello sin causa y que carece de razón. Según Louis Croc, el pánico es el miedo colectivo intenso, caracterizado por la regresión de las conciencias a un estado arcaico e improvisto, que se traduce en reacciones de agitación desordenada, de violencia o de suicidio colectivo. Entrando en el terreno de lo individualista, el pánico es la suma de reacciones individuales parecidas entre sí, pues son surgidas de un mismo estímulo o situación. Ante un mismo evento desestructurante, todos se mueven por egoísmo y buscando un mejor resultado para sí mismos. Esta idea apunta a una explicación por medio de la imitación, como mecanismo carente de espíritu colectivo. Es por eso que es tan común ver a alguien tener un comportamiento y recurrir a imitarlo. Número 2. Los rumores. Los rumores son una acción colectiva, en tanto a que los individuos actúan de manera conjunta. Un rumor es una declaración sin verificación oficial que se formula para ser creída. No se puede comprobar si es verdadera, pero tampoco se puede verificar que sea falsa. Surgen bajo presión, ansiedad o miedo sobre el presente o el futuro. Los rumores que surgen en una situación de crisis social como lo es una alerta sanitaria implican un factor emocional muy fuerte, además de las características culturales o políticas específicas. Usualmente este tipo de rumores surgen por falta de información o por incongruencia o confusión de la misma. En México existe una cultura del rumor muy arraigada, y no solo en situaciones de crisis. Según el escritor Carlos Monsiváis, el rumor es en una proporción enorme la respuesta social ante las mentiras del gobierno. El contexto político de cada país influye en la propagación de rumores. Por ejemplo, en México, cuando se dio el caso de la influenza, de acuerdo con una encuesta realizada pocos días después de la contingencia, 43% de la gente confiaba poco o nada en el presidente de la República. Esto es importante porque son los mismos gobernantes y las instituciones quienes están encargados de informar, tomar medidas y desarrollar planes para la contingencia. Es más fácil que los rumores cobren importancia debido a la desconfianza que existe. Incluso el 24% de las personas
Consideran que la influenza no existe y fue un invento del gobierno. En esta época hubo todo tipo de rumores, como que los laboratorios lanzaron el virus a propósito para poder vender stocks de productos que estaban próximos a caducar, o que era un arma biológica que sin querer se les escapó. También se dijo que se inventó para poder disfrazar los muertos de la guerra contra el narcotráfico, o incluso que el virus lo trajo personalmente Barack Obama en su visita a México. Lo hicieron a propósito para que se les olvide la rifa del avión. Se habló también de la doctrina del shock, que consiste en crear una situación que provoque un verdadero shock en la población con el objetivo de realizar cambios importantes sin encontrar resistencia. También hubo rumores que decían que esa gripe acabaría con la humanidad, que la cantidad de muertos que decía la prensa era mucho menor que la real. Esto explica cómo rumores más sencillos, por ejemplo que cerrarán las tiendas de autoservicio o que no habrá suministro de determinado tipo de productos, genera este tipo de caos. Por ejemplo, en Japón se corrió el rumor de que el papel de baño que utilizan es importado desde China y que no existen fábricas de papel de baño en Japón, por lo que realmente corrían el riesgo de quedarse sin este producto. Al igual que en muchos otros países, el papel se agotó de las estanterías de las tiendas, incluso aunque el rumor fuera desmentido, pues en realidad el papel de baño que utilizan en Japón es producido ahí. Número 3. Las masas. El primer intento por definir la esencia de las masas con precisión científica fue del italiano. Buscaba plantear una solución al problema de la responsabilidad individual y colectiva cuando se comete un crimen. Para él, el comportamiento del grupo como un todo es totalmente diferente al comportamiento que tendrían los individuos que forman parte del grupo, como si la masa se convirtiera en un individuo. Por eso es que se puede considerar que existe un alma de las masas. Se basa en estos principios. Las capacidades individuales se neutralizan mutuamente, pero su afectividad es reforzada, de tal modo que se configura como una unidad dominada por un sentimiento. Y la fuerza de este sentimiento es equivalente a la suma de las intensidades de las emociones individuales. Las masas se caracterizan por 1. Su sensibilidad emocional y una tendencia al capricho elevado. 2. La credulidad acrecentada. 3. La exageración y la unilateralidad. 4. La intolerancia y el despotismo. 5. Su impersonalidad. Una masa es capaz de realizar actos altruistas que el individuo por sí solo no realizaría. Las masas pueden actuar de formas irracionales basadas en estas características. Influidas por el pánico y los rumores, las masas pueden actuar de forma sumamente violenta, o pueden ir y comprar papel de baño. En conclusión, las emociones y necesidades, ya sean reales o imaginarias, nos guían a la acción colectiva. Estas emociones son normales y han ocurrido históricamente tras muchas crisis, que se afrontan desde diversos contextos. Según el libro Reconstruir el tejido social, para prevenir los rumores es importante cortar con la inercia, es decir, tomar conciencia de que una historia, aún contada con cuidado, tiende a deformarse. También es importante atender a la credibilidad de la fuente, comunicarnos con la menor ambigüedad posible para evitar que se provoque pánico o ansiedad. Ante la información falsa, es importante anticiparse e informarse previamente, siguiendo las fuentes oficiales. Espero que este video haya sido de utilidad para poder entender un poco mejor las conductas que se están manifestando. Abajo en la descripción puedes encontrar bibliografía. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete a nuestro canal. Pueden seguir las redes sociales del canal. Gracias por ver este video. Adiós. Los de arriba sí así. Ve para allá, me está yendo. Ya. ¿Ya qué? Atrápalo.